Bienvenidos, comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Buenas tardes, soy la doctora Gloria López Navarrete y en nombre del doctor Arturo Cardona Pérez, director del instituto, y la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy la más cordial bienvenida a este webinar IMPER con el tema Tamizaje neonatal en condiciones especiales, en el marco del segundo Día Nacional de los Tamices Neonatales que se conmemora el próximo 28 de junio. Iniciamos con el tema del día de hoy, entonces. Sabemos que, ya en los últimos años los programas de tamizaje neonatal constituyen una prioridad dentro de la atención de problemas de salud pública en nuestro país, asentado en la norma oficial mexicana el derecho de nuestros niños a que se les realice el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, el tamiz oftalmológico y el tamiz neonatal para detección de cardiopatías congénitas graves, mismos que aún desafortunadamente tienen diversas dificultades en su aplicación universal con equidad, seguridad, efectividad y eficiencia a lo amplio de nuestro país. En México, desde los años 90, el tamiz metabólico se planteó como una política pública que para inicios de este siglo XXI nos permite identificar tempranamente hasta 6 enfermedades: el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística y la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y se han venido así agregando otros padecimientos buscando lograr extender el tamiz ampliado a todos los recién nacidos y con ello la posibilidad de abarcar diferentes enfermedades de las llamadas raras, que hoy curiosamente pues son más frecuentes de lo que eran antes de encontrar la forma siquiera de acceder a la sospecha de algunas de estas. Es un hecho que no se puede considerar raro algo que no se busca de manera intencionada o no se conoce. El tamiz tiene por objetivo o pretende mitigar las repercusiones orgánicas, disminuir la morbilidad y mortalidad, la discapacidad, a fin de mejorar el bienestar del individuo afectado y asimismo el de su familia, así como el costo socioeconómico que esto tiene, que estas enfermedades representan, y del impacto sobre las familias, la comunidad y los sistemas de salud. A lo largo de las últimas décadas y con el descubrimiento de nuevas tecnologías y la estandarización de los procedimientos y las técnicas, pues se ha permitido tener cada vez mayor sensibilidad y especificidad de estas pruebas, mismas que se modifican al tener condiciones variables en los pacientes. El día de hoy abordaremos el tema del tamizaje en grupos especiales, las adaptaciones que se deben hacer para el tamiz metabólico en el recién nacido prematuro, el paciente críticamente enfermo que pues está siendo sometido a diferentes intervenciones, a transfusiones, a alimentación parenteral, y de tal manera que pueda ser confiable el resultado para descartar o identificar este tipo de alteraciones en estos bebés de tan alta vulnerabilidad. Y pues sin más preámbulo, me permito presentar a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Claudia Montserrat Flores Robles. Ella es médica cirujana por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es especialista en endocrinología pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, maestra en ciencias médicas por la UNAM, actualmente labora en el Hospital Ángeles Lomas y es coordinadora del área de tamiz neonatal integral en este Instituto Nacional de Perinatología. Y pues le dejo la palabra, doctora. Adelante, por favor. Bienvenida. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la presentación y la invitación a participar en este webinar. Y el día de hoy, como ya mencionó la doctora, hablaremos sobre el tamizaje metabólico neonatal,
Pero hablaremos particularmente sobre el tamizaje en esta población de neonatos que desgraciadamente no están sanos, que quizá tuvieron que ser ingresados a una unidad de cuidados intensivos pediátricos neonatales, que quizá están enfermos o tuvieron cualquier complicación durante la etapa perinatal, y entonces nos surgen dudas sobre cuáles son las estrategias, sobre si los vamos a tamizar igual que a la población general o sobre si debemos de hacer ciertas adaptaciones en estos neonatos en particular. Y bueno, a manera de introducción, voy a presentarles un poquito acerca de los programas de tamizaje neonatal. Ya sabemos, todo el mundo seguramente conoce a Robert Guthrie, y aquí en esta fotografía está con Ada Susi implementando los primeros programas de tamizaje neonatal para fenilcetonuria en los años 60. Y bueno, actualmente son de las estrategias de medicina preventiva más efectivas en el mundo, probablemente solo después de la vacunación. Y como todos sabemos, pues el objetivo de estos programas es detectar entre una población grande de recién nacidos asintomáticos cuáles pudieran cursar con alguna condición que a largo plazo o a corto plazo puedes causarle discapacidad, muerte o una mala calidad de vida, y esto es lo que se intenta evitar. ¿Qué tan grande es este problema? Pues de forma individual se dice que cada uno de estos trastornos son relativamente infrecuentes, pero si los vemos todos como un grupo, representan un número significativo de recién nacidos. En Estados Unidos se reporta que hasta 1 de cada 340 nacimientos cursa con uno de estos trastornos o con un error innato del metabolismo. Ellos, claro, tamizan para mucho más enfermedades que lo hacemos a nivel nacional en México, y por eso la incidencia en México es un poco menor, pero sin embargo no es baja, 1 por cada 900 nacimientos. Esta tabla es sacada del 2018 de un reporte del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud, que reporta a nivel de Secretaría de Salud, con las 5 enfermedades que ellos tamizan, cuáles son las más frecuentes. Y bueno, si vemos aquí, pues sigue siendo el hipotiroidismo congénito la más frecuente. En los lugares donde hacen tamizaje de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, esta es aún más frecuente, pero de las que se tamizan de forma nacional, hipotiroidismo congénito sigue siendo la número 1. Y bueno, para hablar de cómo adaptar las estrategias de tamizaje en circunstancias especiales, pues vamos a hablar primero de cómo se tamiza de forma normal en México. Y bueno, en México la guía de práctica clínica y el lineamiento técnico que fue realizado desde el 2010, actualizado en el 2015, y es la última actualización que tenemos, recomienda realizar el tamizaje en todos los neonatos entre el 3.º y 5.º día de vida, y recomienda una segunda toma de tamizaje en aquellos que tienen condiciones especiales, específicamente menos de 34 semanas de gestación, menos de 2.000 gramos, en aquellos gemelos, principalmente si son monocigóticos, en neonatos críticamente enfermos, en síndrome de Down o en otros síndromes genéticos. Y bueno, esto es al hacerlo una segunda toma 2 semanas después de la primera toma, que viene representando entre los 14 y 21 días de vida del bebé. En este lineamiento y en la última norma, que ya fue publicada desde el 2013, se reporta que el tamizaje ya no es solo para hipotiroidismo congénito como fue en sus inicios, sino que ahora es un tamizaje que le llaman ampliado, pero que en la mayor parte de los centros en México se hace como una variedad semi-ampliada, que incluye hipotiroidismo congénito, galactosemia, fenilcetonuria y hiperplasia suprarrenal congénita. Estas son las 4 que vienen en el lineamiento, pero algunos otros centros incluyen además aquí la fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Pero bueno, como ustedes saben, a nivel internacional ya hay muchas otras enfermedades que son susceptibles a hacer tamizaje, y en muchos centros, inclusive aquí en México, se hace tamizajes para más de 66, 70 enfermedades, y esto ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías, específicamente a la espectrometría de masas, que nos ha permitido que con una pequeña gota de sangre de solo 0.3 mililitros, de forma simultánea se puedan identificar un gran número de analitos a un bajo costo y con mucha precisión. Esta técnica, de acuerdo a la masa y a la carga de cada analito, los va a separar y va a cuantificar un gran número de analitos de forma simultánea. Desgraciadamente es una estrategia que no tenemos aún disponible en todos nuestros centros, pero que es de la técnica que tiene mayor sensibilidad y especificidad actualmente para el tamiz neonatal, principalmente cuando se va a realizar de forma ampliada. Aquí en esta imagen pongo rápidamente por grupos cuáles son los analitos que
que se incluyen en la mayoría de tamizajes ampliados en donde sí se usa esta técnica. Hay un grupo heterogéneo que se pueden tamizar por otras técnicas como inmunofluorescencia o fluorometría enzimática. Aquí la que utilizamos es Delfia, que es un tipo de inmunofluorescencia, y aquí tamizamos para T4, TSH, 17-hidroxiprogesterona, galactosemia, fibrosis quística y fenilcetonuria y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En otros incluyen aquí también la deficiencia de biotinidasa, pero cuando se hace ampliado y cuando se hace por espectrometría de masas, pues nos amplía muchas enfermedades, porque incluimos el perfil de aminoácidos, el perfil de carnitinas, el perfil de hemoglobinas, que esto nos va a permitir detectar trastornos del metabolismo de los aminoácidos, de los ácidos grasos, acidemias orgánicas y hemoglobinopatías. Y bueno, como ustedes saben, en el mundo y en México hay una gran variabilidad en el tamizaje. No todos los bebés que nacen tienen acceso al mismo tipo de tamizaje, desgraciadamente. Si bien yo les decía que en la mayoría de las instituciones del IMSS y de Secretaría de Salud tamizamos para 5 o 6 enfermedades, instituciones ya como el ISSSTE, como la Sedena, como la Marina, tamizan para 66 o más enfermedades. Entonces, y no solo es variabilidad en cuanto al número de enfermedades incluidas, van a ver también que hay variabilidad sobre en qué momento toman el tamizaje, si lo toman al tercer día, al cuarto día, antes del egreso hospitalario, y sobre cómo tamizan y en sí si realizan o no el tamizaje o el retamizaje en poblaciones especiales, si realizan una segunda o una tercera toma a la población prematura, que como ustedes saben en muchos centros en México todavía no se realiza, a pesar de que se recomienda y hay fuerte evidencia de que debemos de hacerlo ya. Y bueno, igual, desgraciadamente, pues no todos utilizamos la misma metodología, no todos tenemos espectrometría de masas, algunos tenemos que hacer unas técnicas que son un poquito menos sensibles y no todos tienen acceso en sus centros a las mismas pruebas de diagnóstico y a todos los tratamientos para estos errores innatos del metabolismo, y estos son retos que hay que ir venciendo en el tamizaje neonatal. Y bueno, vamos a hablar, antes de empezar con las poblaciones especiales, hablar de los falsos positivos en las pruebas de tamizaje, para recordar que una prueba positiva, un tamizaje positivo, no es sinónimo de que ese bebé está ya enfermo o está ya diagnosticado. Esto solamente es una indicación de que este bebé tiene una sospecha y deberá ser sometido a un proceso diagnóstico para llegar a la enfermedad. Ustedes saben que el objetivo del tamizaje de cualquier prueba de tamizaje en general es tener una gran sensibilidad para detectar a la mayor número de neonatos posibles o a la mayor número de enfermos posibles y que no se nos escape ninguno. Y bueno, para esto tenemos que fijar cortes que desgraciadamente también nos van a llevar a tener falsos positivos, niños que salen positivos y que no están diagnosticados. Y estos falsos positivos son muy importantes y hay que tenerlos en mente, porque precisamente estos falsos positivos son los que van a incrementar mucho en las poblaciones especiales. Aquí vemos como, por ejemplo, en el caso de hipotiroidismo congénito, también va a depender del corte que se utilice para cada analito. Por cada 15 niños que nos salen sospechosos, solo uno se termina diagnosticando. Y para otras enfermedades, como por ejemplo puede ser galactosemia, fíjense qué tan alto es el número de falsos positivos. Por cada 137 positivos, solo uno está enfermo. Entonces, aquí no termina. Una vez que tenemos un resultado positivo, hay que llegar a las pruebas confirmatorias y descubrir cuál de esos niños están enfermos. Pero también hay condiciones que nos van a dar falsos negativos, y aquí vienen de estas muchas condiciones especiales que vamos a revisar más adelante. Niños prematuros que están en situación crítica, tomas que se hicieron muy tempranos antes de que se superara este periodo de transición y los ejes hormonales llegaran a un equilibrio, pueden dar falsos negativos. El uso de esteroides prenatales como maduración, como esquemas de madurez pulmonar, pueden hacer, por ejemplo, que se suprima el eje de ACTH y cortisol postnatal y que por lo tanto no veamos la elevación de 17-hidroxiprogesterona que vemos en la hiperplasia suprarrenal congénita, o la transfusión de hemoderivados, diálisis, exsanguinotransfusión puede hacer que se diluya cierto analito con la sangre que hemos transfundido, principalmente en analitos que medimos en eritrocitos. Y bueno, una vez dicho esto, hablaremos de las circunstancias especiales, y la primera y la que vemos con mayor frecuencia en nuestro hospital aquí en el Instituto Nacional de Perinatología es el tamizaje en recién nacidos prematuros. ¿Cómo hay que tamizar en esta población? Bueno, esta representa una población muy especial. Es un reto diagnóstico hacer el tamizaje, sobre todo en los
bebés de bajo peso al nacer y en los prematuros extremos. ¿Por qué? Porque esta población es la que más falsos positivos y más falsos negativos tiene. Y entonces se nos pueden escapar diagnósticos, pero también podemos estarlos sometiendo a muchas pruebas adicionales que van a generar un estrés extra el que ya tiene este prematuro. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños van a tener inmadurez de algunos ejes hormonales, como el tiroideo, como el adrenal, van a tener algunas de las enzimas involucradas en muchas vías metabólicas de los aminoácidos, de los ácidos grasos, aún inmaduras o aún en menor cantidad que un bebé de término, van a tener enfermedades concomitantes como falla renal, falla hepática, que pueden variar las cantidades de estos analitos que estamos midiendo, y además están expuestos a medicamentos o sustancias como yodo, como la misma nutrición parenteral, como transfusiones que pueden incrementar o disminuir la producción de estos analitos que estamos midiendo. Y bueno, en esta gráfica les pongo los resultados de un estudio. Este es el Programa Nacional del Estado de Ohio en Estados Unidos, en donde analizan a más de 500,000 neonatos y ven la tasa de falsos positivos de acuerdo al peso al nacer en la izquierda y a las semanas de gestación en la derecha. Y aquí ustedes pueden ver la tasa de falsos positivos por cada 1,000 recién nacidos. 7 por cada 1,000 son falsos positivos en los mayores de 4. No aumenta tanto en los de peso normal, de 2,500 a 4 kilos, 10 por cada 1,000 recién nacidos. Pero si ustedes ven los de menos de 1,000 gramos, como tienen 151 casos por cada 1,000 recién nacidos. Eso quiere decir que el 15% de estos bebés nos están dando resultados positivos y no se corrobora la enfermedad, son falsos positivos. Igual si vemos por semanas de gestación, pues cómo cambia de 7 por cada 1,000 hasta 180, casi el 20% por cada 1,000 recién nacidos en los menores de 28 semanas de gestación. De hecho, aquí vieron que los neonatos que pesaban menos de 1,500 gramos, si bien de todo el cohorte solo representaban casi el 2%, el 18% de los falsos positivos estaba en esta población de neonatos de muy bajo peso al nacer o de menos de 1,500 gramos. Y bueno, en estas tablas vemos cuáles eran los falsos positivos más comunes, y los falsos positivos más comunes eran para estas dos enfermedades: hipotiroidismo congénito y hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí vemos los puntitos negros, son los que son verdaderos negativos, los puntitos blancos son los que son falsos positivos y los triangulitos los verdaderos positivos. Y vemos cómo cuando se hace una toma muy temprana, sobre todo antes de las 48 horas de vida, que aquí está marcada con esta línea punteada, la cantidad de falsos positivos aumenta de forma considerable cuando hacemos una toma muy temprana, que es lógico para estas dos enfermedades, como lo vamos a ver más adelante. Y también los falsos negativos son más frecuentes porque están sometidos a veces a ayuno, y a veces algunos metabolitos no han llegado a acumularse en un bebé que no has alimentado, que no has dado leche materna, que no le has dado lactosa, por ejemplo, para galactosemia, o que no ha tenido una alimentación esteral. Puede ser que algunos errores innatos de metabolismo no haya pasado suficiente tiempo para que se acumulen esas sustancias. Hablaba yo del uso de esteroides prenatales cuando se puso un poco tiempo antes del nacimiento, por ejemplo, betametasona o dexametasona, como un esquema de maduración pulmonar. Esto puede hacer que se suprime el eje adrenal, la producción de ACTH, la producción de cortisol y por lo tanto la producción de 17-hidroxiprogesterona, y que nos dé un falso negativo para un niño que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo. Los niños que están prematuros, vamos a ver más adelante que tienen suprimidos algunos ejes hormonales como el hipotálamo hipófisis tiroides, y ya hablábamos de las transfusiones. Y entonces, dicho eso, ¿cuándo vamos a tamizar a la población prematura? Aquí tengo un caso clínico que a lo mejor es frecuente para muchos de ustedes: un bebé, 27 semanas, pesa 840, lo recibieron en un hospital privado, tiene pues síndrome de dificultad respiratoria, meritó durante la reanimación ponerle de una vez una dosis de surfactante, lo ingresaron intubado y con ventilación mecánica a la sala de UCIN. ¿Y cuándo vamos a tamizarlo? ¿Cuál es el mejor momento? A su ingreso a UCIN, segundo o quinto día de vida, a las 2 semanas, al encontrarse estable, una vez que ya no tenga todos estos factores que nos están confundiendo, o cuándo es el mejor momento. Y como vamos a ver adelante, cada una de estas tomas que yo estoy poniendo aquí tienen sus indicaciones y tienen tus motivos por las que yo las puse en la diapositiva, y no precisamente solo hay una respuesta correcta. Vamos a ver que muchas de estas respuestas que vienen aquí pueden ser correctas.
¿Cuáles son las ventajas de tomar al ingreso a UCIN? ¿Qué pasa cuando un niño ingresa a UCIN y va a ser sometido a procedimientos que pueden alterar la medición de estos analitos? Como por ejemplo, se le va a poner una nutrición parenteral o preparenteral muy temprana, va a ser transfundido por alguna condición clínica que requiera una transfusión de forma aguda en las primeras 24 horas de vida, se le va a poner aminas, no sé, se le va a hacer una cirugía muy temprana, se le va a exponer a yodo. ¿Cuáles son las ventajas? O sea, los que han propuesto tomar una toma del ingreso, pues es precisamente tener una toma basal, ver cómo estaban los aminoácidos, los ácidos grasos, el perfil de carnitinas antes de que haya sido sometido a otros procedimientos. Pero una toma al ingreso sirve para todas las enfermedades, nos podemos quedar tranquilas con eso. Y ahorita vamos a ver que no es así. Hablábamos, por ejemplo, de nutrición parenteral, niveles de aminoácidos. Sabemos que la mayoría de los prematuros van a iniciar con nutrición parenteral en las primeras 24 o 48 horas de vida. Y bueno, está corroborado que el uso de aminoácidos en la nutrición parenteral, sobre todo a dosis altas, van a causar un gran número de los falsos positivos para el tamiz ampliado en el perfil de aminoácidos. 90% de los falsos positivos en esta población son asociados a que utilizaron nutrición parenteral. Las transfusiones, lo mismo. Hay muchos analitos, no todos, la mayoría de los analitos son analitos séricos, pero hay analitos que se miden directamente en el eritrocito. Aquí hay unos ejemplos. La actividad de la galactosa transferasa para detectar galactosemia, la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que también es una enzima eritrocitaria y que se altera en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, todo el perfil de aminoácidos, de hemoglobinas en aquellos que realizan tamiz ampliado, que no todos lo realizan, pues también, por ejemplo, puede alterarse y dar un falso negativo, por ejemplo, en un bebé que tiene anemia de células falciformes. Entonces, les tomamos a todos al ingreso. ¿Qué podría afectar o nos podríamos quedar tranquilos con esta toma al ingreso? Pues desgraciadamente esa toma que estamos tomando de forma temprana no va a ser útil para la mayoría de analitos. Un bebé está ingresando a la UCIN muchas veces a las 2, 3 horas de vida. ¿Y qué pasa en las primeras horas de vida, por ejemplo, con el eje tiroideo? Aquí vemos en las primeras horas de vida cómo de manera fisiológica todos los niños, término y pretérmino, tienen, o la mayoría de ellos, como vamos a ver, tienen un pico fisiológico de TSH y pueden llegar a concentraciones muy altas de TSH en las primeras horas de vida y posteriormente va bajando este pico de TSH en las primeras 24 horas de vida, ha descendido de forma considerable, pero sigue bajando hasta después de las 48, 72 horas de vida, va bajando gradualmente. Y esta es una de las principales razones por la que no tomamos muestras de tamiz neonatal o no se recomienda tomar muestras de tamiz neonatal en las primeras 24 horas de vida y de preferencia lo hacemos hasta después de las 48 horas de vida, cuando ya ha descendido de forma importante este pico. Entonces, si nosotros tomamos una topa al ingreso, pues vamos a tener una cantidad impresionante de falsos positivos, por ejemplo, para hipotiroidismo congénito. ¿Qué pasa? Por ejemplo, les hablaba hace rato de galactosemia. La galactosemia es causada por mutación de varias enzimas, una de las más frecuentes es la galactosa transferasa, y entonces, pues, la galactosa transferasa va a impedir que la galactosa se convierta en otro metabolito y entonces empiece a acumular. Y para que nosotros tengamos una acumulación de este metabolito, pues este bebé tuvo que haber tomado galactosa o lactosa, que la lactosa sabemos que es un disacárido de glucosa y galactosa. Entonces, si este bebé no ha tomado leche materna y no ha estado por lo menos 24 horas con una ingesta de leche materna adecuada, pues quizá pueda tener galactosemia y nosotros si estamos midiendo galactosa total, que es una forma de tamizar para galactosemia, quizá no se ha acumulado lo suficiente si no le hemos dado leche humana por 24 horas al menos. Entonces, una toma temprana pues no nos va a servir para hipotiroidismo congénito, podría no servirnos para galactosemia y es por eso que la mayoría de tomas los hacemos a los 3.º a 5.º día de vida. Una razón importante también es no retrasar diagnósticos. Si lo hacemos hasta que el bebé ya esté en las condiciones ideales y ya hasta que se va a ir de alta, pues quizás sea muy tarde para algunas enfermedades. Por ejemplo, podría ser muy tarde para galactosemia, que nos da manifestaciones clínicas de forma muy temprana en las primeras 2 semanas de vida. Al tomar el 3.º, 5.º día, pues ya permitimos estas 24, 48 horas de ingesta de leche materna y ya permitimos que de acuerdo a la alimentación que tenga el bebé se hayan acumulado unos metabolitos intermediados y ya permitimos la transición fisiológica de unos ejes hormonales como el tiroideo y como el adrenal. Si tomamos antes de las 48 horas de vida, como vimos en las imágenes anteriores, vamos a tener muchos falsos positivos para hipotiroidismo congénito, para hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces,
Las ventajas de tomarlo tercer o quinto día es que ya pasaron estos factores y van a disminuir los falsos positivos para estas enfermedades. Pero ¿es suficiente en los prematuros tomarlo aquí? Yo les hablaba del pico fisiológico que hacen los niños de término en las primeras 48 horas de vida y veíamos cómo se eleva, muy importante, en las primeras 4 horas de vida y luego empieza a descender a las 24 horas de vida. Bueno, ¿qué se ha visto en los prematuros? Los prematuros, entre más extremos sean, muchas veces hacen un pico atenuado o simplemente los prematuros extremos, como son los de 24 y 27 semanas, no hacen el pico de TSH, no lo hacen porque hacen algo parecido al síndrome de eutiroideo enfermo. Y al no hacer el pico de TSH, pues tampoco elevan la T4 de forma postnatal como la mayoría de los niños de término. Y ellos no solo no le elevan, sino que los prematuros más extremos hasta disminuyen sus niveles de T4 en las primeras horas de vida. Y esto va a hacer que algunos niños que sí tengan una patología tiroidea, que sí hayan nacido con hipotiroidismo congénito, al no tener el pico de TSH por su condición crítica y por su gravedad, se escapen a los programas de tamizaje neonatal que se toman solo al tercer a quinto día de vida. Este es un artículo, se hizo en Europa, en donde se tomaba una toma de tamizaje seriada a los niños prematuros. Entonces, además de tomar el primer tamizaje que se ve aquí en el primer día de vida, se hace una segunda toma de tamizaje a las 2 semanas de vida y una tercera toma de tamizaje a las 4 semanas de vida. Y bueno, lo que observaron es que de 24.500 prematuros que se incluyeron en este estudio, encontraron 48 casos de niños en donde su primera toma de TSH era completamente normal, pero a la segunda o a la cuarta semana de vida, o sea, a las 14 o a los 28 días de vida, se detectaban con hipotiroidismo congénito y con elevación muy importante de TSH, que muchos de ellos ameritaron inicio de levotiroxina por diagnóstico de hipotiroidismo congénito. Y entonces aquí se vio que sí, en la primera toma muchos de estos prematuros aún están graves, aún no han hecho el pico de TSH y van a ser detectados hasta tomas adicionales. Hay incluso estudios más recientes, por ejemplo, este que hicieron en el 2019 en Irlanda, en donde ellos les seguían tomando tamizajes hasta que cumplían 37 semanas de gestación, no solo hacían la toma de las 2 y las 4 semanas, sino que seguían haciendo tomas cada 1 o 2 semanas hasta que los bebés se iban de alta o cumplían 37 semanas de gestación. Y bueno, en su reporte de prematuros de menos de 32 semanas, que eran casi 4.000, encontraron que hasta 50 niños de estos no habían sido detectados aún con las tomas de los 3 a 5 días y con la toma de los 14 días. Había niños que todavía hasta los 28, 30, 40 días es que se hacía el diagnóstico de hipotiroidismo congénito y entonces decían, tomar a los 14 días quizá no sea suficiente, quizá hay que hacer tomas adicionales porque hay niños que a los 14 días todavía pueden estar críticamente enfermos y todavía no van a haber hecho su pico de TSH. De hecho, la edad promedio de estos niños que no se diagnosticaron en la toma de los 14 días, la edad promedio del diagnóstico de hipotiroidismo es de 46 días de vida y su TSH promedio de diagnóstico era de 47, 11 a 2,29 era el rango. O sea, había hipotiroidismos descompensados que su primer y segundo tamizaje era normal. Y de aquí las recomendaciones de hacer un tamizaje seriado en los prematuros. Sin embargo, como ven, aún hay mucha controversia y mucha variabilidad sobre cuándo se deben de hacer estos tamizajes seriados. Esta es una revisión sistemática en donde se ve cómo se tamiza para hipotiroidismo congénito en la literatura. Y bueno, si bien la mayoría recomienda realizar tamizajes seriados, hay otros que recomiendan otras estrategias como utilizar cortes específicos para las semanas de gestación, por ejemplo. Y bueno, ¿qué dicen las principales sociedades? La Sociedad Europea de Endocrinología recomienda en los prematuros tamizar a las 48 a 72 horas de vida y una segunda toma en los prematuros y en los críticamente enfermos a las 2 semanas. La Academia Americana de Pediatría solamente menciona la primera toma del segundo o cuarto día, pero la mayoría de los estados en Estados Unidos de América, porque ellos varían sus lineamientos por estado, dicen que se debe tomar una segunda toma en todos los de menos de 2.000 gramos a los 14 y o a los 28 días o antes del egreso hospitalario. Y bueno, en México, como ya les mencionaba, hacemos la primera toma segundo o quinto día y la segunda toma en la tercera semana de vida. Les mencionaba yo que algunos han sugerido hacer cortes específicos en estos prematuros que quizá puedan tener valores diferentes a los recién nacidos de término. Sin embargo, esta es una estrategia que ha funcionado para algunas enfermedades, pero que aún está por evaluarse en otras enfermedades. Ustedes saben
la frecuencia de los falsos positivos en los prematuros para hiperplasia suprarrenal congénita. Los niños prematuros tienen niveles muy altos de cortisol, de ACTH en sus primeras horas de vida, tienen este eje hipotálamo hipófisis adrenal muy activos y está ya bien demostrado que entre más pequeños son los niños, van a tener niveles más altos de 17-hidroxiprogesterona. De tal forma que si nosotros utilizamos el mismo corte para 17-hidroxiprogesterona en todos los niños de término, pues vamos a tener muchísimos falsos positivos en esta población, por ejemplo, de prematuros de menos de 1.500 gramos. Si vemos los valores normales en los de más de 2.500 contra los de menos de 1.500, hay una variabilidad impresionante en los niveles de 17-hidroxiprogesterona. Por lo tanto, pues ya sabemos que la mayoría de falsos positivos para hiperplasia suprarrenal congénita son causados por la prematurez y del paso viejo al nacer. Por lo tanto, la mayoría de centros lo que han hecho es ajustar sus cortes de acuerdo al peso al nacer o a las semanas de gestación. Estos son, por ejemplo, los cortes que tenemos aquí en el INPER para tomar pruebas confirmatorias de acuerdo al nivel de 17-hidroxiprogesterona, el cual depende mucho del peso al nacer. Por ejemplo, en los de más de 2,5 kilos solo tomamos por arriba de 9 nanogramos mililitro, mientras en los de menos de 1.500 tomamos hasta que están por arriba de 40, que es casi 4 veces más. Este es otro estudio danés en donde han mostrado un muy buen rendimiento. Ellos lo hacen, ponen su corte de acuerdo a las semanas de gestación o al peso al nacer, y lo que han visto es que estas estrategias mejoran mucho el rendimiento de las pruebas al lograr una excelente sensibilidad, de manera que ellos no tienen falsos negativos de niños con hiperplasia, pero no tienen tantos falsos positivos. Aquí vemos de 479 que salieron positivos, 114 fueron diagnosticados, o sea, casi 1 por cada 4, 1 por cada 5 niños sí eran verdaderos positivos, lo cual es una tasa de falsos positivos no tan alta. Estos son otros estudios para ejemplificar cómo los valores que vemos en un niño sano de término no van a ser los mismos valores que en un niño prematuro. Aquí en este estudio publicado en el Pediatrics veían cuál es la influencia de la edad gestacional y de la edad cronológica de un recién nacido prematuro en el perfil de aminoácidos y en el perfil de carnitinas para los que hacen tamiz metabólico ampliado. Aquí incluían casi 1.000 prematuros entre 23 y 31 semanas y les hacían varias mediciones de aminoácidos a las 24 horas de vida, a los 7 días, a los 28 días y a los 42 días. Y aquí vemos en el 0, pues la media comparado con niños de término, con niños referencia, los valores de referencia normales de cada uno de estos aminoácidos en niños de término. Y aquí vemos el 1 y el 2 son más 1 y más 2 desviaciones estándar, menos 1 y menos 2 desviaciones estándar, y vemos las variaciones tan importantes que llegan a tener los prematuros. O sea, estos puntos representan la media de un prematuro en los 4 momentos que les estoy mostrando. Y vemos cómo cambian de forma impresionante. O sea, estos 1.000 niños, todos eran sanos. En todos se descartó un error innato del metabolismo con las pruebas confirmatorias, pero había aminoácidos para cual los prematuros tenían hasta 3 veces más el valor normal en un recién nacido de término. Y por eso pues se ha propuesto que quizá debemos ajustar los rangos normales en niños prematuros. Aquí vemos, por ejemplo, que de estos recién nacidos prematuros, que fueron prematuros de entre 23 y 31 semanas, eran prematuros pues extremos o muy prematuros la mayoría de ellos, como una quinta parte de ellos presentó un perfil de aminoácidos anormal. O sea, imagínense la tasa tan alta de falsos positivos que la quinta parte de estas edades gestacionales salían positivos para el perfil de aminoácidos. Y esto dependía de las semanas. Por ejemplo, en los prematuros más extremos de 23 a 26, el 30% estaba alterado su perfil de aminoácidos, mientras el 17% solamente entre los de 29 y 31 semanas de gestación. Y también dependía de las horas de vida. Por ejemplo, los 24 horas, que quizá habían tenido menos tiempo en la nutrición parenteral, solamente 12% salían anormales, mientras que a los 7 días el 21% salían anormales. Y por ejemplo, los 28 días, que muchos ya tenían alimentación enteral, solamente el 2% salían anormales. Entonces, pues los niveles de aminoácidos en un niño que está con nutrición parenteral y que es prematuro van a cambiar de forma muy impresionante, y esto nos hace cuestionarse sobre si tendrían que ajustarse o no esos cortes. Pero bueno, ajustar los cortes no es tan sencillo porque a veces los niveles de un paciente enfermo pueden empezarse a traslapar con los niveles de un prematuro, por ejemplo. Este es un estudio que hicimos en el Instituto Nacional de Perinatología, en donde nosotros tamizamos 3 veces a los niños aquí,
al tercer quinto día, a las 2 semanas y a las 38 semanas de gestación corregida. Y aquí lo que evaluábamos eran las concentraciones de T4, también evaluamos las de TSH, pero aquí les muestro las de T4, como en los niños conforme pasa la edad en su primera, segunda y tercer toma, sobre todo en los más prematuros de 24, 27 y 28, 30 van aumentando conforme pasa el tiempo. Y bueno, y si vemos aquí las tomas de acuerdo a las semanas de gestación en su primer tamizaje, pues son muy diferentes entre sí. Esta es la toma de las 2 semanas, como son diferentes, pero no tanto como en la toma que son el tercer a quinto día. Y en la tercera toma, que se hace las 38 semanas de gestación corregida, ya los niveles de T4 eran muy similares en todos los recién nacidos cuando llegaban a esta edad gestacional. De manera que, pues, ajustar los cortes es complicado porque sabemos que estos niños, por ejemplo, cursan con hipotiroxinemia del prematuro. Y si nosotros tomamos un corte tan bajo de T4 para considerar normal en esta población, pues ¿cómo sabemos que no se nos van a traslapar estos valores de T4 tan bajos con los que podría tener, por ejemplo, un niño con hipotiroidismo central? Entonces, estas estrategias de ajustar los cortes pues deben ser evaluadas cuidadosamente en la población prematura y aún hay muchas preguntas y respuestas sobre cuáles cortes son o cuáles analitos son susceptibles a adaptar sus cortes como lo hacemos en hiperplasia suprarrenal congénita, si es susceptible a adaptar o no otras enfermedades de esta manera para disminuir el número de falsos positivos. Y bueno, dejando un poquito de lado a los prematuros, vamos a hablar un poquito de otras circunstancias que vemos en los cuidados intensivos neonatales, que podemos verlas también en los prematuros, pero también podemos verlas en niños de término que ingresan por otras cuestiones, como podría ser malformaciones congénitas, sepsis, choque séptico, entre otras, por ejemplo. Y bueno, estos pacientes críticos, además del peso y las semanas de gestación, pues como ya vimos, tienen otras circunstancias que pueden influir en la interpretación de estas pruebas. Ya hablábamos del ayuno, del uso de algunos medicamentos, de las transfusiones, de la nutrición parenteral, de las enfermedades. Ya hablábamos, por ejemplo, como la galactosemia, que es una enfermedad que da síntomas muy tempranos si no se detecta antes por tamiz, que si bien es muy rara, tiene cuando tenemos una galactosemia clásica, tenemos un riesgo de fallecer en la etapa neonatal muy alto porque es una enfermedad muy severa que puede dar falla hepática y sepsis de forma muy temprana y que tenemos 2 formas de tamizarla y bueno, es importante saber cómo se está tamizando en nuestros centros. Una forma es, como yo les decía, con galactosa total y otra forma es con galactosa transferasa, que yo les decía que es una enzima eritrocitaria. Cuando tamizamos con galactosa total, pues por ejemplo, necesitamos permitir que un niño haya tomado leche paterna y por lo tanto niños que están en ayuno tendrían que tener una toma cuando hayan conseguido lograr una vía oral completa o al menos de 75 miligramos kilo día y que hayan estado por lo menos más de 24 horas con esa leche para poder ser detectados. Cuando medimos directamente la actividad de la enzima, pues a lo mejor no importaría esto, pero sí importaría, por ejemplo, una transfusión que podría darnos un falso negativo si disminuimos o agarramos un eritrocito de un paciente que ha sido transfundido. Entonces, pues esto puede alterar en niños críticamente enfermos que no precisamente sean prematuros. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el eje tiroideo en las enfermedades críticas? Se sabe ya que estos mecanismos son muy parecidos a las que vemos en el síndrome de eutiroide enfermo. Un niño que tiene una condición crítica como puede ser una sepsis, como puede ser un ayuno prolongado, puede ser estar intubado, por ejemplo, tener ventilación mecánica. Ese niño que está en estrés y que está liberando una gran cantidad de citocinas proinflamatorias va a hacer que a nivel del sistema nervioso central se activen esta desyoninasa 2 que está presente en los tanacitos, que son las células que rodean aquí el tercer ventrículo. Y esto puede hacer que el hipotálamo tenga una gran actividad de desyoninasa que va a convertir la T4 en T3 y el hipotálamo esté recibiendo de forma falsa que el organismo tiene mucha cantidad de T3 y por lo tanto se suprime la producción de TRH. Y esto es el principal mecanismo que vemos en el síndrome de eutiroideo enfermo. O sea, un niño que tiene citocinas proinflamatorias va a suprimir la liberación de TRH, por lo tanto no va a haber liberación de TSH y por lo tanto no va a haber liberación de T4 y T3. Y esto se cree que es un mecanismo adaptativo del organismo para disminuir su gasto energético. Y bueno, hasta ahorita muy pocos casos de enfermedad, de síndrome de eutiroide enfermo o de esta disminución de hormonas tiroideas asociadas a una patología crítica se recomienda tratar. La mayoría no requieren tratamiento y la mayoría
mayoría el tratamiento no va a mejorar su pronóstico. Pero esto puede hacer que este eje hipotálamo hipófisis tiroides esté suprimido en un niño que nació con hipotiroidismo congénito, que tiene una disgenesia tiroidea, que tiene una ectopia o que tiene una agenesia tiroidea. O sea, aun cuando tenga una agenesia tiroidea, este eje puede estar suprimido y la TSH puede no estarnos avisando que este niño está enfermo. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase su condición crítica y eleve ahora sí la TSH. Por lo tanto, estos niños que están cursando con estas condiciones críticas tendrían que ser tamizados cuando ya están de forma estable. Esto es mediciones de los niveles de hormonas tiroideas en niños prematuros. Las líneas que no están punteadas, las líneas sólidas, son niños que están en terapias de mínima invasión, y los que están con las líneas punteadas son niños que están en cuidados intensivos neonatales, o sea, los más graves. Y aquí vemos cómo los más graves, aún con las mismas semanas de gestación, tienen niveles de T4 y T3 mucho más bajos por esta circunstancia que ya les estoy platicando. Otra cosa que un niño críticamente enfermo o que un niño en la terapia neonatal puede alterar su función tiroidea es la exposición a grandes cantidades de yodo. Yo no sé si a ustedes les tocó la era como a mí cuando era interna, en donde a los niños potencialmente escépticos se les ocurría bañarlos en yodo o en isodine, lo cual espero que ya no hagan en ningún lado, pero esta era una exposición muy importante a yodo en los recién nacidos. Sabemos que la tiroides está sometida a este efecto que se llama efecto de Wolff-Chaikoff. Cuando se expone una cantidad muy importante de yodo o excesiva de yodo, tiene mecanismos de defensa para bloquearse y no llegar a hipertiroidismo. Y entonces se bloquean muchas de las enzimas que están dentro de la célula folicular tiroidea, como la peroxidasa tiroidea, como la dualoxinasa, y entonces deja de producir hormonas tiroideas. Y normalmente los adultos y niños mayores escapamos de este efecto después de un tiempo, pero los prematuros no tienen esta capacidad, tardan mucho en escapar. Y entonces se ha visto que niños prematuros que fueron expuestos a yodo pueden tener TSHs muy altas y ser diagnosticadas con hipotiroidismo congénito, y a la larga demostrar tener una tiroides completamente normal y haber sido un hipotiroidismo transitorio por este bloqueo causada de forma iatrógena por la exposición excesiva a yodo. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, finalmente hablar de transfusiones. Se ha dicho mucho, ya mencionamos cómo muchos de los analitos que medimos en el tamiz se miden en eritrocitos, no todos, pero algunos podrían afectarse por transfusiones. Por lo tanto, la mayoría de las sociedades recomienda repetir pruebas en aquellos que fueron transfundidos antes de todas sus tomas de tamizaje. El lineamiento que yo les mostraba de México recomienda realizar una segunda prueba a las 7 y 30 días posterior a la transfusión, y recomienda que si este niño puede fallecer antes, para lograr tener un diagnóstico, pues se haga solamente 72 horas después de la transfusión. Comparándolo con otras recomendaciones internacionales, generalmente en otros países lo que hacen es que, si es posible, ellos tamizan al ingreso a la terapia intensiva antes de que el niño sea transfundido, si se sabe que se va a transfundir antes de las 48 horas, 72 horas de vida. Pero después toman la toma normal al tercer a quinto día de vida, y luego toman una toma adicional a los 14 días en los prematuros, y en los niños que no son prematuros, si no logramos tener una toma antes de la transfusión, se toman unas tomas adicionales 30 y 90 días post-transfusión. ¿Por qué 90 días post-transfusión? Porque hasta ese momento, porque se trata de pasar la vida media del eritrocito y que ya casi todos los eritrocitos que estamos midiendo sean del paciente y no provengan de la transfusión. Hablábamos también de la nutrición parenteral en niños críticamente enfermos, que la mayoría de falsos positivos en prematuros y en niños de las terapias son asociados a esta. Y bueno, hay algunos artículos que han visto que si uno suspende la nutrición parenteral por unas horas, por ejemplo, suspender 3 horas previas la nutrición parenteral antes de tomar un tamiz ampliado que incluye perfil de aminoácidos, esto disminuye en forma muy importante los falsos positivos asociados a la nutrición parenteral. Por ejemplo, en este estudio, en donde hacían esta estrategia de suspender 3 horas, vimos que los falsos positivos del perfil de aminoácidos bajaban desde 12% de los niños a 3% de los niños, se bajaban 4 veces. Y bueno, esta es una estrategia que puede o no ser útil, y cada quien tendrá que ver si es viable hacerlo, ¿no?, en su institución, por ejemplo. Y bueno, entonces, en resumen, ¿cuál es el mejor momento para el paciente crítico?
ya hablábamos del mejor momento para los prematuros, pero para el momento crítico. Y a manera de resumen de todo lo que hablamos, les voy a poner estas guías que son del Instituto Clínico y de Laboratorio, que es una asociación sin fines de lucro que a nivel internacional busca dar como las normas por los que se deben de regir los estándares por los que tendrían que regirse la mayoría de laboratorios. Y ellos hacen esta propuesta interesante y buena en donde dicen, para evitar retrasar diagnósticos y para minimizar como el riesgo de pérdidas de los niños y de falsos positivos y de falsos negativos en los pacientes críticos, como son los de cuidados intensivos neonatales, se proponen estos 3 momentos: a la admisión, a las 48 horas, 72 horas y a los 28 días de vida. Ya hablamos, la ventaja de la admisión es que va a ser útil antes de haberse sido transfundido, por ejemplo, para hemoglobinopatías, para galactosa transferasa, que se miden eritrocitos, va a proporcionar niveles basales de aminoácidos de acilcarnitinas antes de ser sometidos a nutrición parenteral y también de ácidos grasos, pero ya sabemos que a la admisión es muy temprano y no nos va a servir para hipotiroidismo congénito y para 17-hidroxiprogesterona. Y luego las 48-72 horas, que es donde se tamiza a todos los recién nacidos de forma universal, pues aquí es donde sí nos va a servir, se va a repetir la prueba porque aquí sí nos va a servir para 17-hidroxiprogesterona, para hiperplasia suprarrenal y para hipotiroidismo congénito, y puede servir para aminoácidos si aún no tenemos NPT. Las desventajas, pues si ya tenemos NPT ya no va a ser tan útil para esa. Y bueno, proponen una tercera toma a los 28 días de vida o antes del egreso. Esto es cuando el bebé o el recién nacido ya está en las condiciones de estables. Por ejemplo, si tuvo un síndrome de tiroideo enfermo, esto ya se corrigió, ya está comiendo, ya no tiene ventilación mecánica y esto ya, ya tiene una vía enteral y entonces aquí ya va a cumplir con las condiciones idóneas para la mayoría de los analitos. Y bueno, proponen esta última tercera toma. ¿Cuáles son las desventajas de tomar tantas tomas? Bueno, pues quizá el costo. Y bueno, si solo tomamos hasta los 28 días y no tomamos la de tercer y quinto día, pues que 28 días ya puede ser tarde para muchos diagnósticos, como podría ser hiperplasia suprarrenal congénita, por ejemplo, o galactosemia, donde diagnosticarlo hasta aquí ya es muy tarde. ¿Cómo lo hacemos en el instituto? Para concluir, aquí no tenemos tamizaje ampliado, desgraciadamente, tenemos un tamizaje semiampliado que incluye estas enfermedades que vienen aquí, y entonces nosotros no hacemos, por lo tanto, el tamizaje al ingreso a UCIN, porque no tenemos un perfil de aminoácidos que nos vaya a alterar la nutrición parenteral, y hacemos una primera toma universal, independientemente de las condiciones clínicas, en todos los recién nacidos término y prematuro, entre las 48 horas y el quinto día de vida. Pero para evitar los falsos negativos en la población prematura que aún está muy enfermo en esta toma, hacemos una segunda toma 2 semanas después, que equivale a la tercera semana de vida, y hacemos una tercera toma a las 38 semanas de gestación corregidas, en donde la mayoría de los bebés ya están estables. En los niños que no son prematuros, pero que ingresaron por otras condiciones y están críticamente enfermos, hacemos una segunda toma, hacemos la primera toma normal, esa es universal, y la segunda toma cuando están estables o previo al egreso. Y aquellos niños que en todas sus tomas, las 2 o 3 tomas que se hayan tomado, estuvieron siempre en ayuno, se hace una toma adicional cuando logren al menos 75 mililitros kilodía de fórmula maternizada o de leche humana. La mayoría están con leche humana. Y bueno, ya para concluir, pues recordar que un tamizaje es una prueba que no confirma ni descarta diagnósticos. Un tamizaje es una prueba precisamente que hace eso, evaluar a muchos recién nacidos que parecen sanos y vemos cuáles son sospechosos, pero aquellos sospechosos van a requerir un abordaje diagnóstico y sobre todo en los prematuros la tasa de falsos positivos y negativos es más alta, por lo que hay que ver en ese niño en particular en qué condiciones estaba cuando se tomó la muestra y ver qué pruebas adicionales va a requerir. En muchas instituciones, sobre todo privadas, pero también en algunas públicas, se tiene la idea de que ese niño que se va a tamizar tiene que estar en las condiciones ideales y desgraciadamente hacen el tamizaje a veces en los niños en cuidados intensivos neonatales hasta que se va a ir de alta. Y entonces a veces estamos diagnosticando hipotiroidismo congénitos a los 2 meses de vida o a veces nos estamos dando cuenta que un niño tiene manifestaciones clínicas de hiperplasia suprarrenal congénita cuando está ya casi en la crisis adrenal por no haber hecho la primera toma de tercer a quinto día. Entonces, estos niños prematuros y enfermos necesitan tomas adicionales, pero no necesitan omitir la primera toma. La primera toma es universal y es muy importante para no retrasar diagnósticos, sobre todo aquellos que pueden poner en peligro la vida del bebé en la etapa neonatal.
Entonces, la recomendación actual es no se retrasa la primera toma, pero se hace una segunda y tercera toma entre los 14 y los 21 días o 15 días después de la primera, en todos los población prematuros, y habrá niños que requieran toma adicional, como por ejemplo al egreso o a las 38 semanas de gestación corregidas, porque aún estaban muy graves en esa segunda toma, o aún no estaban las condiciones adicionales en esa segunda toma, o recibieron una transfusión antes de todas sus tomas de tamizaje y por lo tanto requerirían una toma adicional a los 30 y a veces hasta los 90 días. Y bueno, como ya vieron en algunos de los estudios que les mostré, pues aún hay muchas dudas, hay muchos estudios que se pueden hacer para cada vez poder ser un poquito más precisos y que estos bebés prematuros tengan menos falsos positivos, menos falsos negativos y podemos llegar a un diagnóstico preciso, pues con mayor facilidad. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Monse, por tu excelente presentación. Vamos a empezar. Hay el caso también de una persona que nos refiere también el caso de su pequeñito, de su bebé. Sé que le llama la atención el tema, por supuesto, porque en el caso de su prematura de 32 semanas se le hizo el tamiz a las 72 horas de vida y salió alterado. Pero en ese momento no supo cuál era el problema y se le repitió el estudio a la semana y todo salió bien. Actualmente 4 años, le hicieron estudios por hipoglicemia severa y le comentaron que tiene hipotiroidismo porque su TSH es de 18. Ahorita pues están buscando más opciones, pero obviamente pues los resultados en este caso han sido confusos. ¿Qué le podrías decir, Monse? Bueno, primero que no todos los tipos de hipotiroidismo van a ser diagnosticados en la etapa neonatal. Los hipotiroidismos que diagnosticamos en la etapa neonatal son los hipotiroidismos más severos que están asociados por una genesia de tiroides, a que nace sin tiroides o que naces con una tiroides mal formada, ectópica, hipoplásica. Otros tipos de hipotiroidismo que son los más severos y los que requieren tratamiento en la etapa neonatal. Pero eso no significa que más adelante en la vida no pueda ser diagnosticado un niño con un hipotiroidismo a lo mejor menos severo que no estaba presente desde la etapa neonatal. Hay diferentes tipos de hipotiroidismos y algunos podrán ser adquiridos o algunos podrían ser mucho más leves y no ser detectados hasta etapas posteriores. Y bueno, otra cosa es que si fue prematura de 32 semanas, seguramente tuvo una primera muestra, tuvo una segunda muestra, quizás si salió alterado se le hizo una prueba confirmatoria y puede marcarnos si ella tiene duda de sus resultados al departamento de tamiz, a la extensión 373, y se pueden rastrear esos resultados para que ella esté tranquila de cuáles fueron sus resultados y las pruebas confirmatorias que se le hicieron. Bueno, nos escriben también por aquí. Bueno, ya nos aclaraste el tiempo adecuado para poder hacerlo en el caso de las transfusiones, que también es algo que genera mucha confusión, tanto la nutrición parenteral como el caso de las transfusiones, y los tiempos adecuados, ¿no? Aquí nos refieren si debe repetirse el tamiz a los bebés que reingresan por deshidratación por no ser bien alimentados, precisamente aquellos que son detectados durante la toma de la muestra, bebés que envían por fiebre y pérdida de peso mayor esperado a los días de vida. ¿En esos chiquitos hay alguna conducta especial que haya que tomar? Si fueron niños de término que han estado con leche materna 48, 72 horas y se les tomó en el momento correcto, o sea, por ejemplo, tercer día de vida, cuarto día de vida, no tendría por qué repetirse el tamiz si sí estuvieron tomando algo de leche materna, aunque no sea la cantidad ideal de leche materna por lo que se deshidrataron, pero no hay recomendaciones específicamente para esa población de haberse repetido, a menos que haya sido prematuro o que cuando le tomen la muestra está tan deshidratado que el niño está grave, ahí sí podría alterar los resultados. O sea, si tú ves a un niño a las 72 horas que le vas a tomar el tamiz y que está tan mal o tan deshidratado que tienes que hospitalizarlo porque ese niño requiere una atención de tan mal que llegó, ahí sí tendrías que hacer su segunda toma, o sea, tomar esa primera toma así como está y tomar una segunda toma ya que el bebé lo hayas estabilizado y lo vas a dar de alta. Okay. En el caso, Monse, de los niños que son hijos de mamás con padecimiento tiroideo, nos refieren específicamente a enfermedad de Graves, ¿hay necesidad de hacer específicamente un perfil tiroideo
de manera anticipada, antes incluso de tener el resultado del tamiz, o hay alguna otra conducta ahí? Sí, claro. Aparte del tamizaje neonatal, los niños que son hijos de mamás con hipertiroidismo, con enfermedad de Graves, todos ellos, si no se realizaron durante el embarazo, los anticuerpos antirreceptor de TSH que se recomienda realizar en todas las mujeres embarazadas con enfermedad de Graves entre la 20 y 24 semana de gestación, si no se les realizaron o sabemos el resultado y están positivos o no sabemos el resultado porque la mamá no pudo hacerse estudio, que a veces es costoso, esos bebés necesitan primero, revisarlos bien al nacimiento, ver que no tengan datos clínicos de hipertiroidismo y requieren realizar 2 perfiles tiroideos, uno entre el tercero y quinto día de vida y otro al día 10 a 14 de vida. El tamiz no busca hipertiroidismo, va a buscar hipotiroidismo, por lo tanto pueden tener tamices normales aun cuando tengan hipertiroidismo. Entonces esos niños no vamos a esperar el resultado del tamiz, tienen que ir directo a un perfil tiroideo entre el tercero y quinto día de vida y en el día 10 y 14 de vida y por supuesto antes si tienen manifestaciones clínicas. Específicamente, Monse, ¿qué procede cuando llegan los bebés para toma de tamiz y tienen fiebre? Bueno, lo primero es pues identificar, o sea, revisar íntegramente a ese niño y ver si podemos tener causa de la fiebre. Ustedes saben que un niño puede tener fiebre en ese día de vida por deshidratación, por tener o sea, por no haber tomado suficiente leche materna y entonces veremos que el niño perdió mucho peso, pero también puede ser un inicio de una sepsis neonatal y habrá que ver que si la mamá tuvo factores de riesgo. Entonces lo primero es revisar el niño, ver si tiene datos de sepsis o no. Muchas veces tendremos que tomar estudios para eso, como por ejemplo electrolitos, glucosa, ver si ese niño está bien alimentado, corregir los factores y si, bueno, si vemos que ese niño tiene sospecha de alguna infección y no fue solo por la deshidratación, pues tendrá que hospitalizarse para vigilarlo. Si tenemos la duda, pues tendrá que hospitalizarse para vigilarse, para corregir la técnica de lactancia si es que ese niño se deshidrató, para ver qué es lo que está pasando y qué lo llevó a esa condición crítica. Se tendrá que revisar bien ese niño y individualizar lo que requiera. Claro. Nos preguntan si el momento que le toca realizar el tamiz a esas 48, 72 horas, el paciente se está transfundiendo. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para realizar la toma, hablando de que se trata de la primera toma del tamiz? Cuando un bebé tomó su tamiz después de una transfusión y pues tendríamos que referirlo idealmente a las 2 semanas y después la mayoría de sociedades recomienda hacerlo a las 30 y a los 90 días. Y eso es importante, esa de los 30 y 90 días, cuando estamos tamizando, por ejemplo, con un perfil de hemoglobinas, que no va a ser válido en ese niño que se transfundió. No todos los tamizajes, solo los ampliados, incluyen este perfil de hemoglobinas. Habrá otros que sean semiampliados y que solo miden analitos que se miden en suero, que no miden galactosa transferasa, que no miden glucosa 6-fosfato y que no miden perfil de hemoglobinopatías, que esos son los 3 grupos que se van a alterar por una transfusión y a lo mejor en los otros sí van a ser válidos el resto de analitos. Pero si tú quieres descartar, por ejemplo, una hemoglobinopatía con un tamiz ampliado, pues sí, esa muestra no va a ser válida para eso y tendrás que repetirlo a las 2 semanas y luego, si se puede, 30 y 90 días hasta que se elimine todos los eritrocitos de la transfusión. Okay. Pero solo si en todas las muestras que le tocó estuvo transfundido antes. Si tuvo una muestra antes de transfundirse y luego tuvo la segunda de prematura y en ese se transfundió, pero la primera se hizo sin haberse transfundido, pues entonces ya no necesitamos hacer esas muestras de 30 y 90 días. Okay. Y en el paciente hijo de mamá hipotiroidea, preguntan, bueno, ¿cuántas pruebas son las que se deben realizar en estos bebés? Ok, una mamá que tiene hipotiroidismo, la mayoría de los hipotiroidismos congénitos que detectamos por tamiz se dice que son esporádicos, o sea, no tienen que ver con una herencia de mamá. La mayoría, o sea, no tienen antecedentes en la familia. Hay muy pocos casos de hipotiroidismo congénito que son por enfermedades genéticas, que la mayoría son autosómicas recesivas. Entonces, un bebé hijo de mamá con hipotiroidismo tiene que tener la misma estrategia de cualquier bebé de término porque no tienen una incidencia más incrementada de hipotiroidismo congénito, de una disgenesia tiroidea. Entonces, ese bebé hijo de mamá con hipotiroidismo se tamiza igual, tercera, quinto día de vida. No es necesario tamizajes extra. Solo a las mamás, que 100 hijos de mamás, por ejemplo, con hipotiroidismo, porque les pusieron yodo radioactivo por haber tenido enfermedad de Graves antes, esos son los que van a necesitar el perfil tiroideo por haber tenido antecedente de hipertiroidismo materno, pero por el hipertiroidismo y por la enfermedad de Graves, porque aun cuando ya les pusieron yodo y ya quedaron con hipotiroidismo, aún así sus hijos pueden tener riesgo de hipertiroidismo neonatal y requieren los perfil tiroideos aparte del tamiz, pero el tamiz es igual.
al tercer o quinto día de vida. Bueno. Ok, bueno, y para terminar nada más con estas pacientes que ya mencionabas, que es inmediatamente el perfil tiroideo, estas mamás con enfermedad de Graves, por ejemplo, hablan de la necesidad de la toma de anticuerpos, por ejemplo. Los anticuerpos que sirven en las mamás con enfermedad de Graves o en los neonatos, cuando no se tomó en la mamá y queremos tomarlos en los neonatos, se pueden tomar los anticuerpos de cordón, pero hay un error muy común, es que se toman por error los anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina que están elevados en mamás con tiroiditis de Hashimoto o con tiroiditis inespecíficos y que esos no nos van a estimar el riesgo del bebé y no nos sirven para nada. ¿Cuáles nos sirven? Los anticuerpos antirreceptor de TSH, que bueno, los hacen en medio privado y en pocos hospitales públicos, como por ejemplo el Hospital de Nutrición Salvador Subirán. No todos los tenemos disponibles. Aquí, por ejemplo, en el instituto tenemos que enviarlos por fuera porque no los tenemos, pero esos son los que sirven para estimar el riesgo en el bebé. Si la mamá no sabemos cómo estuvieron los anticuerpos, lo hacemos al bebé de cordón entre el al nacimiento, pero son anticuerpos antirreceptor de TSH. No sirven los demás no nos van a estimar el riesgo del bebé. Ok. Bueno, pues, Monse, la verdad es que ha sido muy buena esta información, muy específica, didáctica, y muchas felicitaciones aquí para tu ponencia. Y pues bueno, no nos queda más que despedir esta presentación. Ha sido muy interesante escucharlos, leer los comentarios que nos hacen. Monse, muchísimas gracias por tu ponencia, y pues bueno, los esperamos en algún otro de nuestros webinars posteriores, y pues muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos, hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, buena tarde.